Después de que falleció Ramiro, el silencio en la casa se alargó mucho más de lo que imaginaba. Algunos días me sentaba al borde de la cama, aún esperando escuchar el tintineo de su taza o el crujir de la puerta trasera. Pero no había más sonido que el zumbido del ventilador de techo y de vez en cuando el suspiro del viento contra las ventanas. Algunas mañanas todavía preparaba café para dos. No por confusión, sino por costumbre. El duelo es un compañero extraño. No grita, susurra, y la mayoría de los días aún podía manejar sola hasta el supermercado, llamar al cable cuando la factura me parecía rara, incluso llegar a tiempo al centro comunitario para mi partida de dominó de los jueves. Tal vez dejé la luz del porche encendida una o dos veces, o se me olvidó cerrar la puerta mosquitera, pero nada que me hiciera sentir insegura, solo un poco nublada, como si la luz se hubiera atenuado, pero no apagado. Fue por esos días que Álvaro y Lucía comenzaron a venir más seguido. Al principio me alegraba verlos. Álvaro venía los domingos con conchas y pan de nata. Lucía, con su media sonrisa, educada, y esos ojos que parecían siempre medir algo detrás de su amabilidad. «Solo venimos a ver cómo estás», decía Álvaro, con esa voz suave, como si yo fuera de cristal delgado. Me dije que era dulce, quizás hasta considerado, y sin embargo, había algo en el tono de Lucía que siempre me parecía un poco forzado, como si escuchara mis palabras mientras tomaba notas en su cabeza. Me preguntaba, ¿recuerda dónde dejó sus llaves hoy doña Mireya? Aunque yo las tuviera en la mano. Yo reía y respondía, claro que sí, pero notaba cómo, aún así, le echaba una mirada a Álvaro, como si yo hubiera respondido mal una pregunta de examen. Empezaron a venir más seguido y sin avisar. Escuchaba la llave girar en la puerta mientras aún estaba en bata, sin ponerme las pantuflas, y Álvaro entraba diciendo, «Mamá», como si la niña fuera yo. Una vez le dije con cuidado, «Hijo, solo avísame antes de venir, dame un poco de tiempo». Él sonrió y dijo, «Es que nos preocupamos, ya no es seguro que esté sola en esta casa». Quise decirle, «No estoy sola, estoy de luto», pero me quedé callada. Poco a poco empecé a notar detalles. Álvaro traía bolsas de mercado que yo no había pedido. Lucía cambiaba de lugar mis frascos de condimentos diciendo que así es más práctico. Reorganizaron el botiquín del baño sin consultarme. Lucía incluso imprimió un horario de mis vitaminas, con colores como si yo fuera una de sus pacientes. Sonreí, asentí, les di las gracias, pero una voz pequeña dentro de mí empezó a susurrar otra cosa. Esto no es solo cuidado, esto es control. Siempre supe que el dolor tenía formas raras de aparecer. A veces me quedaba mirando fijamente la lavadora sin recordar si ya había puesto el suavizante. O caminaba hasta la cocina y me detenía en seco sin saber qué había ido a buscar. Pero eso no me asustaba, no me sentía perdida, solo un poco ida, como si mi mente necesitara respirar más hondo antes de continuar. Me decía a mí misma que era normal, que 42 años de matrimonio no se desvanecen sin dejar espacios vacíos en la memoria. Aún así, empecé a notar cómo Lucía tomaba nota de cada uno de esos pequeños olvidos. Si me confundía de día al hablar del cumpleaños de mi tía hermana, ella lo corregía con una sonrisa apretada y ese tono suave que usan los psicólogos cuando ya tienen una conclusión. «No se preocupe, doña Mireya, es fácil perder la noción del tiempo a esta edad». Esa frase me quedó zumbando por días, a esta edad, como si cumplir 68 fuera equivalente a ser frágil, como si el reloj comenzara a contar hacia atrás. Luego vino la vez que Álvaro trajo a un señor que yo no conocía, un tal don Ernesto,
que revisó los grifos y midió las ventanas sin decir mucho. Yo estaba en bata, apenas tomando mi café. ¿Y este quién es?, pregunté. Álvaro respondió mientras miraba el celular: un maestro que va a arreglar unos detalles. Nada grave, mamá. Me pareció raro no haber sido consultada, pero no quise armar escándalo. Pensé que quizás era un regalo, una ayuda, hasta que vi que habían cambiado la cerradura del patio sin avisarme. Mi llave ya no funcionaba. Cuando le pregunté por qué, Lucía dijo con su voz de terciopelo: es por su seguridad. No queremos que alguien entre sin que se dé cuenta. Y aunque sonreí, algo en mí se estremeció. Un martes por la tarde, al volver del mercado, encontré mi auto estacionado 2 cuadras más allá. Álvaro lo había usado. Dijo que era para ir al banco por unos papeles. No pidió permiso ni dejó nota. Solo asumió que podía. Me senté en la sala con las bolsas aún en las manos y sentí que algo dentro de mí se encogía. No era miedo, era la sensación de que me estaban corriendo poco a poco de mi propia vida, con sonrisas y buena voluntad. Me acariciaban el lomo mientras me ponían la correa. Esa noche soñé con Ramiro. Estaba en el porche leyendo el diario con la radio encendida en boleros. Yo salía con 2 tazas de café y él me decía: aún estamos aquí, mi amor. Me desperté con las mejillas húmedas. Fui al baño, me miré al espejo y dije en voz baja: estoy bien, solo estoy triste. Pero al día siguiente, cuando Lucía me sugirió que pensara en contratar una enfermera, aunque sea unas horas al día, entendí que ellos ya habían decidido algo sin mí, y eso, más que mis olvidos, me heló el alma. No pasó mucho tiempo antes de que la casa empezara a sentirse menos mía. Era algo sutil, como una brisa que entra por la rendija y cambia la temperatura sin que una se dé cuenta. Álvaro comenzó a dejar sus cosas: una muda de ropa en el armario del cuarto de huéspedes, un cepillo de dientes en el baño principal. Me dijo que era por si acaso, en caso de que se le hiciera tarde o lloviera fuerte. Pero esa noche dormí con una inquietud extraña, como si alguien hubiese movido los muebles de mis recuerdos. Lucía, por su parte, instaló una cafetera nueva, más moderna, más ruidosa, sin preguntarme. La mía, vieja y confiable, fue guardada para evitar accidentes con el cable suelto. Cambió mi detergente por uno hipoalergénico, reorganizó el estante de las especias y un día, sin decir nada, colgó una tabla blanca en la cocina con mi rutina escrita en marcador: desayuno 8 a.m., caminata 9:30 a.m., medicinas 10 a.m. Vi mi vida convertida en instrucciones, como si yo fuera una niña o una paciente en rehabilitación. Les di las gracias con una sonrisa que se me rompía por dentro. Empezaron a hablar de adaptar la casa. Álvaro mencionó instalar barras en el baño, cambiar los escalones de la entrada por una rampa. Es solo para prevenir, dijo. Lucía lo secundó. Con la edad, cualquier caída puede ser peligrosa. Pero yo no me había caído, ni una vez. Caminaba todos los días hasta la panadería. Iba sola al podólogo. Mi cuerpo dolía, sí, pero todavía me obedecía. No necesitaba una rampa. Necesitaba que confiaran en mí. Una tarde encontré a Álvaro en el estudio revisando papeles. Al entrar los guardó con torpeza y se disculpó. Dijo que estaba buscando el manual del calentador. No dije nada, pero al día siguiente noté que la carpeta donde guardaba mi testamento y escrituras estaba desplazada. No faltaba nada, pero el orden había sido alterado. Sentí cómo me ardían los hombros. Esa era mi historia escrita en papel y ya ni eso estaba a salvo. Cuando le mencioné a Álvaro que sentía que estaban tomando decisiones sin mí,
Él me abrazó y dijo, «Solo queremos lo mejor para ti». Su voz sonaba sincera, pero sus acciones contaban otra historia. «Nos preocupa que no estés viendo las cosas con claridad», agregó. Esa frase me atravesó como una aguja helada. ¿Claridad para quién? Esa noche, mientras miraba mi reflejo en la ventana, entendí algo que me había costado aceptar. No me estaban ayudando. Me estaban despojando, de a poco, con palabras suaves y gestos de afecto, y lo peor era que lo hacían convencidos de tener la razón, como si mi vida pudiera ser reorganizada sin mi permiso solo porque me amaban. Fue después de una de esas visitas prolongadas en las que Lucía revisaba mis pastillas y Álvaro se ocupaba del router como si fuera cirujano, cuando encontré el sobre. Estaba en la mesita del pasillo, mezclado con el resto del correo. Tenía mi nombre completo, Mireya del Valle, y en la esquina un membrete del Instituto de Salud Mental de la región. Pensé que era un error. Nunca había recibido nada de ahí. Lo abrí sentada en el sofá, con las gafas medio torcidas y el corazón ya apretado por la intuición. Era una notificación formal, solicitud de evaluación para determinar mi capacidad legal y la asignación temporal de un poder médico. Álvaro había firmado como solicitante. Me quedé inmóvil como si el aire se hubiese ido del cuarto. Cuando llegó esa noche con Lucía, le mostré la carta sin una palabra. Él la miró, se sentó a mi lado y dijo, «Mamá, no te lo queríamos decir así. No es lo que piensas». Lucía se agachó frente a mí, como quien habla con alguien enfermo. «Solo queremos asegurarnos de que estás bien. A veces uno no nota sus propias lagunas». Me costó un segundo responder, «¿Y ustedes sí? ¿Ustedes deciden cuándo dejo de ser capaz?» Ellos se miraron entre sí, como si ya lo hubieran ensayado. «Hay cosas que nos han preocupado», dijo Álvaro bajando la voz. «Lo del gas abierto la semana pasada, lo de los medicamentos mezclados». Me levanté despacio. «Eso fue un error, un descuido. No soy perfecta, pero no estoy perdiendo la razón». Lucía respondió enseguida, «No es cuestión de locura, doña Mireya, es de prevención. Usted merece descanso». Ahí lo entendí. En su mente ya habían tomado la decisión. No era un proceso, era un veredicto. Y todo lo envolvían con una cinta de cariño, como si eso lo justificara. Álvaro acarició mi hombro. «Solo queremos cuidarte, mamá. No queremos que algo te pase cuando estés sola». Pero el gesto me pesó como una losa, porque en lugar de darme alivio, me dejaba la certeza de que ya no confiaban en mí, no en lo que hacía, no en lo que pensaba. Yo, que los había criado, que había enseñado a Álvaro a andar en bicicleta, que lo había acompañado en cada recaída escolar, ahora era tratada como una paciente que no sabe lo que dice. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, tocando los marcos de fotos, los cojines bordados, las esquinas de los muebles antiguos. Era mi hogar, pero empezaba a sentirse como un espacio ocupado, no por extraños, sino por un tipo más doloroso de intruso, la gente que dice amarte mientras te borra. Después de aquella noche, todo lo que antes era familiar empezó a parecerme incierto. Me encontraba mirándome al espejo del baño más tiempo de lo necesario, intentando ver si había algo roto en mí que los demás podían notar y yo no. Tenía la mirada extraviada, movía las manos sin sentido, estaba realmente repitiendo historias, pero número. Lo que veía era una mujer cansada, sí, pero lúcida, triste, pero presente. Y sin embargo, empecé a dudar. No de mi mente, sino de mi percepción. Me encontraba preguntándome
si realmente había cerrado con llave la puerta principal o si solo lo había creído, si la estufa estaba apagada o si solo la había mirado sin accionarla. Esa inseguridad era nueva. No nacía de mí, sino de la constante sospecha ajena. Y eso era lo que más me dolía. Una tarde, sentada en la terraza con un vaso de limonada, recordé a una antigua alumna que había visto hace un par de años en el supermercado. Se llamaba Jimena antes, ahora se hacía llamar Jaime. Siempre había sido brillante, con una sensibilidad que no todos entendían. Me contó entonces que trabajaba en una oficina de asistencia legal, ayudando a personas mayores a defender sus derechos. Tomé mi agenda vieja, esa que Ramiro me regaló en nuestro último aniversario, y comencé a buscar el nombre. Lo encontré entre las notas sueltas. Jaime Carranza. Lo llamé sin saber si el número seguiría activo. Contestó con voz tranquila, sin prisa. Al escuchar mi nombre, se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Claro que me acuerdo de usted, profesora. ¿Está bien?». No supe qué responder al principio. Solo dije: «Necesito que alguien me escuche sin tratarme como una carga». Nos vimos en una cafetería modesta, de esas con mesas de fórmica y olor a pan recién horneado. Jaime llegó con su maletín cruzado y unos lentes gruesos que le daban un aire de sabiduría humilde. No me preguntó por qué lo había llamado. Solo dijo: «¿Quiere empezar desde el principio?». Hablé sin parar por casi media hora. Él tomaba notas, asentía de vez en cuando, pero sin interrumpirme. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró con seriedad. «Doña Mireya, esto no es cuidado, es tutela disfrazada, y si usted no lo frena, van a quitarle más de lo que imagina». Sentí como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que yo llevaba semanas susurrando en la oscuridad. «¿Puedo ayudarte a documentarlo todo?», preguntó. Asentí tragando saliva. «Quiero que quede claro que yo no estoy loca. Estoy de luto, estoy herida, pero no estoy vencida». Jaime sonrió con suavidad. «Entonces vamos a demostrarlo». Jaime no se presentó como un abogado de esos que hablan con tecnicismos y arrogancia. Llegaba a la casa con su maletín al hombro, jeans oscuros, una camisa de lino remangada y una calma que no era indiferencia, sino certeza. Cada vez que venía, traía pan dulce y me preguntaba primero cómo me sentía, no qué había hecho. Me devolvía la sensación de ser una persona, no un caso. «No necesitamos dramatismos», me dijo en una de sus primeras visitas. «Solo claridad y evidencia. El resto se cae solo». Me explicó que el poder médico solicitado por Álvaro podía ser revocado si se demostraba que no existía justificación médica real. Lo primero sería una nueva evaluación psicológica, independiente y libre de la influencia de Lucía. También sugirió instalar cámaras discretas. «Nada invasivo», dijo mientras abría una cajita con un pequeño dispositivo. «Solo una manera de documentar lo que tú ya sabes que está pasando». Dudé por un momento. Me parecía una traición grabar a mi propio hijo, pero luego pensé: ¿qué mayor traición había que decirle al mundo que yo era incapaz de valerme cuando no lo soy? Colocamos 2 cámaras, una en la sala y otra en la cocina, lugares donde normalmente ocurrían los cambios, las decisiones impuestas, las conversaciones llenas de condescendencia. Jaime también me enseñó a guardar capturas de mensajes, correos y a escribir una especie de diario de incidentes. La memoria es valiosa, pero los detalles documentados son defensa. Las primeras grabaciones no mostraban nada escandaloso.
Álvaro trayendo compras, Lucía haciendo preguntas, como si fueran parte de una evaluación continua. ¿Ya tomó sus pastillas? ¿Recuerda qué día es hoy? Pero al verlas en la pantalla, me impactó ver cómo se desenvolvía el patrón. Era sutil pero claro. No me preguntaban cosas para saber cómo estaba, me probaban, me examinaban, esperaban el error. Una semana después, grabamos algo distinto. Álvaro entró sin tocar, como ya era habitual, y comenzó a rebuscar en el escritorio donde guardaba mis documentos. Tomó fotos con el celular, luego volvió a colocar todo. Esa noche, Jaime y yo vimos la grabación en su laptop. Esto ya no es una sospecha, dijo, es una invasión. Pero lo más revelador vino 3 días después. Lucía y Álvaro en la cocina, solos. Ella dijo, solo necesitamos que se firme el formulario del banco. Ya hablé con el asesor. Álvaro respondió, mirando hacia el pasillo. Una semana más y esto está resuelto. Después podemos poner en venta si hace falta. Me quedé sin aliento. No era una interpretación, no era una sospecha, era un plan. Me tragué las lágrimas y sentí que algo en mí dejaba de temblar. Ya no era miedo, era decisión. Miré a Jaime. Sigamos grabando. ¿Qué? Reproducir ese video una y otra vez se volvió casi una necesidad. No por morbo, sino por reafirmación. Era como mirarse una herida en el espejo para recordar que está ahí, que no la imaginaste. Escuchar a Lucía decir poner en venta con tanta calma, como si mi casa fuera simplemente un trámite, me provocó una náusea que no me dejó dormir esa noche. Sentí rabia, claro, pero también una profunda tristeza. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre para convertirme en una carga estratégica? Jaime, siempre mesurado, me ayudó a estructurar los pasos. Habíamos reunido suficiente, registros, grabaciones, declaraciones, pero había algo más que necesitábamos, una evaluación médica, externa, neutral, sin el sesgo de Lucía ni la sombra de Álvaro. Quiero que la vean por quién es, no por lo que ellos insinúan, dijo Jaime. Coordinó con una psiquiatra en una clínica de la ciudad, alguien sin vínculo previo con ninguno de nosotros. La consulta fue tranquila. Me hicieron preguntas sobre fechas, hábitos, decisiones cotidianas. Me pidieron dibujar un reloj, recordar una serie de palabras. A cada respuesta sentía que me reafirmaba. No estaba confundida, estaba dolida, pero dolerse no es perder la razón. Al final de la evaluación, la doctora me miró con una mezcla de respeto y compasión. Doña Mireya, usted está en pleno uso de sus capacidades. Lo que atraviesa es un duelo legítimo. Nada que justifique lo que están intentando hacerle. Salí del consultorio con las piernas flojas, como si el alma me pesara menos. Llamé a Jaime desde una banca frente a una fuente. Ya está. Le dije, estoy lista. Las semanas siguientes se sintieron como caminar sobre cristales. Álvaro seguía viniendo, fingiendo normalidad. Traía facturas, hablaba de reorganizar la casa. Lucía, como siempre, marcaba límites disfrazados de sugerencias. ¿Y si esta semana no sale sola? Podríamos traerle todo lo que necesite. Yo asentía, sonreía, fingía que no sabía, pero por dentro contaba los días. Jaime preparaba la documentación legal y coordinaba la audiencia para impugnar el poder médico. Cuando llegó el día de notificarlos, yo estaba en la cocina limpiando la encimera. Álvaro entró con una caja de herramientas. Jaime ya lo esperaba en la sala, junto con una funcionaria judicial. Cuando le entregaron el sobre, lo abrió con torpeza. Sus ojos iban de la hoja a mí, luego a Jaime. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz rota. Es una citación, respondió Jaime.
doña Mireya está ejerciendo su derecho a defender su autonomía legal. Por primera vez, Álvaro no supo qué decir. Lucía, que había entrado justo entonces, quedó paralizada. Quise sentir alivio, pero lo que sentí fue un cansancio profundo, como si por fin terminara una larga espera. Cerré la puerta del refrigerador y dije sin levantar la voz: ustedes me trataron como si ya no estuviera aquí, pero sigo aquí, y ahora me van a escuchar. La cita en el juzgado fue fijada para un martes por la mañana. Desde que Jaime me lo confirmó, empecé a dormir mejor, no porque confiara plenamente en la justicia, sino porque, por primera vez en meses, tenía una forma de hablar en voz alta sin que me interrumpieran. Me pasé los días previos organizando documentos, repasando fechas, releyendo los informes. No era para convencer al juez, era para recordarme a mí misma que aún podía defenderme. El día anterior, Álvaro me llamó. Su voz sonaba suave, pero había una rigidez debajo. Mamá, ¿podemos hablar antes de mañana? Le dije que no. Lo que tengo que decir lo diré frente a quien tenga que escucharlo. Guardó silencio unos segundos, luego dijo: «Estás dejando que esa gente te llene la cabeza». Respondí con calma: «La única cabeza que se ha llenado de cosas es la tuya». Esa noche no tuve miedo, tuve tristeza, no por lo que me esperaba en la corte, sino por lo que había perdido. La ilusión de que mi hijo me veía, me comprendía, me respetaba. Me acosté temprano, pero no dormí enseguida. Me senté en la cama con la lámpara encendida, mirando una foto de Ramiro. Él me habría creído desde el primer momento. Él habría sabido la diferencia entre cuidado y control. El juzgado era sobrio, sin adornos, con bancos duros y paredes beige. Jaime llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa discreta. Hoy no tienes que demostrarle nada a nadie, solo decir la verdad. Eso hice. Cuando llegó mi turno, caminé con firmeza. Expliqué lo que había pasado desde que Ramiro murió, cómo empezaron a llegar sin avisar, a decidir sin preguntar, a cambiar cosas sin mi permiso. Hablé de la cámara, de los videos, de las frases que me hicieron dudar de mi propia mente. El juez escuchaba sin interrumpirme. Cuando mencioné la frase de Lucía, una semana más y esto está resuelto, vi que levantó ligeramente una ceja. Luego declararon la psiquiatra con su informe en mano y Jaime presentó fragmentos seleccionados de los videos. No hacía falta mucho. Las imágenes hablaban, las miradas entre ellos, los gestos calculados, las frases ambiguas que, puestas en contexto, se volvían crueles. Cuando terminó, el juez pidió unos minutos de receso. En ese momento vi a Álvaro mirarme. No había enojo en su rostro, había vergüenza, como si recién ahora entendiera que me había borrado con cada buena intención mal colocada. El juez volvió y fue claro. La señora del Valle no solo conserva su capacidad mental, sino que ha demostrado una conciencia plena de sus derechos, de los cuales fue privada de manera indebida. Revocó el poder médico, ordenó terapia familiar obligatoria para Álvaro. A Lucía no la nombró, yo no celebré, solo respiré, hondo, profundo, como quien vuelve a entrar en su propia piel. El fallo del juez cayó con una serenidad que solo la verdad bien dicha puede lograr. No hubo gritos ni aplausos, solo un silencio espeso, como si todos en la sala hubieran contenido la respiración durante el veredicto. Yo no lloré, no porque no lo sintiera, sino porque no me quedó espacio para el llanto. Me había vaciado de miedo, de duda, de tristeza. Lo que quedaba en mí era algo más sólido, dignidad. Álvaro bajó la cabeza, ni siquiera volteó a verme.
Lucía se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer sin la narrativa que ella misma había construido. Jaime, a mi lado, me colocó una mano firme sobre el hombro, no dijo nada. No hizo falta. Su gesto era como una muralla detrás de mí, una muralla que no me dejaba caer. Salimos del juzgado sin hablar. Los periodistas no estaban ahí, ni hacía falta. Este no era un espectáculo, era una reparación. Jaime me acompañó hasta la puerta del taxi. ¿Quiere que pase mañana por casa para hablar de los siguientes pasos?, preguntó con gentileza. Mañana no, le respondí. Mañana quiero estar sola en mi casa. El viaje de regreso fue tranquilo. El chofer no puso música y yo agradecí el silencio. Miré por la ventana y sentí que las calles eran distintas, como si por fin me pertenecieran de nuevo. Cuando llegué, me detuve un momento frente a la puerta principal. Toqué la madera con la yema de los dedos. Todavía estaba ahí el leve rayón que Ramiro había hecho sin querer con las llaves. Esa cicatriz pequeña me pareció más importante que nunca. Era prueba de historia, de vida, de pertenencia. Al entrar, caminé lentamente por cada habitación. Encendí la luz del pasillo, la de la cocina, la del estudio. Me serví una taza de té, me senté en la mecedora del porche y observé cómo caía la tarde. Nadie irrumpió, nadie sugirió pastillas, nadie cuestionó mi silencio. Era solo yo, con mis pensamientos, mis memorias y esa paz frágil que había tardado meses en recuperar. Más tarde, cuando ya el cielo se volvía oscuro, revisé mi celular. Había un mensaje de voz de Álvaro. No lo escuché. Lo borré. Quizá algún día querré hablar con él. Pero no hoy. Hoy no hay espacio para explicaciones tardías ni disculpas disfrazadas de preocupación. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la puerta de mi habitación entreabierta. No por descuido, sino por elección. Porque el miedo ya no vivía ahí. Porque la casa, mi casa, volvía a ser mía. Las semanas siguientes fueron silenciosas, pero no vacías. Me dediqué a recuperar mis propios espacios. Volví a colocar la cafetera vieja en su lugar, la que hace un ruido agradable justo antes de soltar el primer chorro de café. Guardé la moderna que Lucía había traído en lo más alto del armario donde no pudiera verla. Reordené las especias como a mí me gustaban: comino al frente, laurel al fondo, pimentón al alcance. Cada pequeño gesto era una afirmación. Sigo aquí y esta vida aún es mía. Álvaro no volvió a aparecer. Tampoco Lucía. Sé que la sentencia lo obligaba a asistir a yesterapia para trabajar la construcción inapropiada de límites con su madre. No me interesaba vigilar si lo hacía o no. Ese proceso era suyo. El mío era otro. Volver a confiar en mí misma, en mis tiempos, en mis decisiones, en mis recuerdos. Fui una mañana a la clínica donde me habían evaluado. Pedí una cita con la misma psiquiatra. Cuando entré, me recibió con una sonrisa sincera. ¿Cómo se siente hoy? Me tomó unos segundos responder. Más entera, le dije. Más cansada también, pero firme. Empezamos sesiones semanales, no porque me sintiera débil, sino porque quería entender cómo había llegado hasta ese punto sin alzar la voz. Quería explorar por qué me costó tanto distinguir entre amor y control. En una de esas sesiones hablamos de Ramiro, de su ausencia, de lo difícil que fue llenar el hueco que dejó sin sentirme culpable por seguir viva. La doctora me dijo algo que se me quedó grabado. El dolor puede nublar, pero no borra quién eres. Solo te pide que lo acomodes. Así lo empecé a hacer, sin prisa, sin pena. Volví al centro comunitario
para las partidas de dominó. Marta, una de las señoras del grupo, me abrazó fuerte. «Pensábamos que estabas enferma», me dijo. «Estaba triste», le respondí, «pero ya no tanto». Me sonrió con ternura. «Te extrañamos. Aquí no hay nadie que proteste si le ganan 3 veces seguidas». Reí con ella. Reír sin culpa fue uno de los primeros signos de que algo en mí se había reparado. En casa hice cambios pequeños. Cambié las cortinas. Compré un florero nuevo para la mesa del comedor. Instalé un timbre con cámara, no por miedo, sino por claridad. Quería saber quién tocaba mi puerta antes de abrir. Quería tener el derecho de decidir a quién le daba entrada, literal y simbólicamente. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, pensé en escribirle una carta a Álvaro. No para entregársela, sino para vaciar lo que aún me quedaba por dentro. Pero no lo hice. No ese día. Ese día solo quise escuchar el viento entre las hojas, la voz suave de mi vecina llamando a su perro, el rumor del barrio que, por fin, volvía a sonar como hogar. La primera decisión práctica que tomé después del juicio fue cambiar las cerraduras. Llamé a un cerrajero del barrio, un señor mayor, con manos firmes y mirada paciente. No le expliqué demasiado, no hizo falta. Él instaló el nuevo cilindro, probó 2 veces la llave, me la entregó sin decir nada y se marchó con una reverencia casi imperceptible. Sostener esa nueva llave en la palma fue un símbolo más grande de lo que imaginaba. No era solo metal, era elección, era límite, era hogar recuperado. Luego vino la instalación del timbre con cámara. Jaime me ayudó a configurarlo. La primera vez que sonó y vi la imagen nítida en mi celular, sentí una paz extraña. No porque esperara a nadie en particular, sino porque ya no tendría que abrir a ciegas. En mi vida había demasiadas entradas sin aviso, demasiados silencios disfrazados de cuidado. Ahora, cada timbrazo vendría con rostro, con contexto, con opción. También hice una pequeña limpieza espiritual, aunque no soy muy de rezos. Abrí todas las ventanas, sacudí alfombras, pasé incienso en los marcos de las puertas, coloqué una rama de laurel bajo el colchón, como me enseñó mi madre cuando era niña, no para alejar espíritus, sino para marcar el inicio de algo nuevo. Una vida sin miedo, sin puertas abiertas por otros, sin sombras que se sientan autorizadas a quedarse. Volví a escribir en mi cuaderno de tapa dura, ese donde antes anotaba recetas y recordatorios, pero ahora llenaba sus páginas con fragmentos de días. Hoy escuché mi canción favorita en la radio y no lloré. Hoy comí sola sin sentirme sola. Hoy no pensé en él hasta el anochecer. Pequeñas victorias, todas mías. Empecé a recibir llamadas de amigas que se habían enterado de lo ocurrido, pero en sus voces no había lástima, sino respeto. Algunas compartieron historias similares, hijas que asumían el control sin preguntar, sobrinos que ofrecían ayuda a cambio de llaves. Entendí que lo mío no era un caso aislado. Era parte de algo más grande, silencioso, dolorosamente común. Una tarde, sentada en la sala, con el té ya frío sobre la mesa, pensé en la palabra descanso. Lucía la usaba mucho. Usted necesita descansar. Pero nunca me preguntó qué significaba descansar para mí. Para mí, descansar es elegir mis propios horarios, tomar café a las 4 de la tarde, aunque me quite el sueño, ver las noticias sin que nadie me diga que eso me altera. Descansar es vivir sin pruebas constantes de mi cordura. Esa noche, antes de dormir, caminé por cada habitación con la nueva llave colgando de un cordón en mi cuello. Cerré las ventanas con calma. Apagué las luces una por una. Me acosté en mi cama y dejé la puerta entornada, ya no por olvido,
por decisión, porque el descanso, por fin, era mío. Hay una diferencia que a veces cuesta nombrar. No es lo mismo estar herida que estar rota. Durante meses me hicieron sentir que una mente triste era una mente peligrosa, que si lloraba a deshoras, si hablaba sola en la cocina, si me quedaba quieta mirando el jardín, era señal de que algo en mí había dejado de funcionar. Pero la verdad es otra. Yo no estaba perdiendo el juicio, estaba sobreviviendo a una pérdida. A dos, en realidad. Perdí a Ramiro y luego perdí la confianza en el único hijo que me quedaba. Pero no perdí la claridad, ni la capacidad de amar, ni el derecho a decidir. Ahora que el polvo ha bajado y la casa vuelve a tener mi ritmo, puedo decirlo sin temblar. Me quisieron callar con cariño, me quisieron borrar con atenciones, pero no funcionó. Y no porque sea fuerte todo el tiempo. Lo que me sostuvo no fue la fuerza, sino la persistencia de algo más antiguo, el instinto de no dejarme desaparecer. He pensado mucho en lo que significa ser madre. Crié a Álvaro con entrega, con ternura, con exigencia cuando hizo falta. Lo cargué cuando tenía fiebre. Le celebré hasta sus errores con pastel de manzana. Lo vi irse, volver, irse otra vez. Y nunca lo condicioné. Nunca le cobré amor. Quizás por eso me dolió tanto cuando él sí me puso precio. Cuando midió mi lucidez con cronómetro y quiso cambiar mis llaves por permisos firmados. Pero también he aprendido que incluso los hijos pueden perderse y que el amor, si no se cuida, puede convertirse en argumento para el dominio. No he vuelto a ver a Lucía y no sé si Álvaro, en sus sesiones de terapia, se ha enfrentado a su propia sombra. No estoy esperando un perdón. Estoy esperando que algún día entienda el daño de sus buenas intenciones mal dirigidas, que aprenda que ayudar no es mandar, que cuidar no es decidir por otro. Mientras tanto, yo sigo. Poco a poco. Me inscribí en un taller de escritura para mayores en la biblioteca municipal. No sé si quiero escribir mi historia aún, pero me hace bien escuchar otras voces, otras vidas, otras pérdidas que no terminaron en derrota. Compartimos palabras como quien comparte abrigo, y en ese espacio mi voz suena igual que siempre, clara, firme, mía. A veces me encuentro en el jardín hablando con Ramiro en voz baja. No me preocupa que alguien escuche. Si me miran raro, que miren. No tengo que probarle a nadie que estoy bien, basta con saberlo yo. Y lo sé, con cada paso que doy descalza por esta casa, con cada cierre de ventana antes de dormir, con cada palabra que escribo en mi cuaderno. Estoy viva, estoy aquí. Y no estoy loca, solo estaba herida. Y ahora estoy sanando. Hubo un día, hace no tanto, en que abrí el armario y descubrí que muchas de mis cosas no estaban donde recordaba. Algunas habían sido reorganizadas por Lucía, otras simplemente habían desaparecido. Y aunque ya lo sabía, el vacío me hizo respirar hondo. No era solo un suéter perdido o un frasco de perfume reemplazado. Era el rastro físico de cómo me fueron quitando pequeñas partes de mí, con la excusa del orden y el cuidado. Así que una mañana me dediqué a recuperar lo que me pertenece. Saqué cada cajón, cada caja, cada estante. No solo para encontrar cosas, sino para encontrarme. Entre las bolsas guardadas al fondo, encontré una agenda vieja con recetas escritas a mano, cartas de Ramiro, dibujos que Álvaro me hacía de niño. Toqué cada papel como quien toca reliquias. Me recordaban que antes de que me trataran como una carga, fui historia viva, fui centro, fui hogar. Decidí armar un espacio solo para mí. No un cuarto cerrado ni una zona restringida, sino un rincón donde nadie más decidiera por mí.
Puse un sillón junto a la ventana, una lámpara cálida y una repisa con mis libros favoritos: poesía, biografías, historias reales. Allí también coloqué una libreta nueva. En la primera página escribí: aquí empieza lo que no podrán mover sin mi permiso. Y desde entonces, cada día agrego algo: un recuerdo, una frase que escuché, un olor que me llevó a la infancia. Escribo también nombres, no para acusar, para honrar. El de Jaime, por ejemplo. Su presencia me devolvió herramientas que ni sabía que había perdido: mi palabra, mi poder de negarme, mi derecho a interrumpir una narrativa que no elegí. A veces me pregunto si él sabe cuánto hizo, pero no se lo he dicho todavía. Quizá algún día. Volví a colgar el retrato de Ramiro en el pasillo. Durante el conflicto lo había guardado por miedo a que lo movieran, a que lo juzgaran parte de un pasado que me hacían sentir anticuado o frágil. Ahora vuelve a su sitio. Me gusta pasar junto a él en la noche, decirle buenas, como si aún estuviéramos juntos, como si cuidáramos la casa entre los dos. Y sí, cuido mi casa, pero sobre todo me cuido a mí. No permito visitas sin aviso. No cedo mis llaves. No acepto consejos envueltos en manipulación. Y si alguna vez vuelven a intentarlo, tengo mi voz, mi evidencia, mi historia escrita. He aprendido que la autonomía no se defiende solo con palabras grandes, sino con gestos diarios, con cada no sereno, con cada sí que elijo, con cada vez que enciendo mi lámpara por la noche y me siento a leer, no porque me lo recomendaron, sino porque así lo quiero. Este capítulo no se llama fin, se llama comienzo, porque lo que me pertenece, ahora sí, lo sostengo con ambas manos y no lo suelto más. Hoy en la mañana vi a una joven en la panadería del barrio. No tendría más de 30 años, vestía con apuro, cargaba un bolso enorme y tenía la mirada fija en el celular. Tropezó conmigo sin querer y se disculpó con rapidez, sin levantar mucho la vista. Le dije que no se preocupara, que todos vamos distraídos a veces, pero cuando se marchó, me quedé pensando en ella, en cómo también fui así, ocupada, corriendo, convencida de que los días se estiran sin fin. Y ahora, desde este lado de la vida, me doy cuenta de lo mucho que se pierde cuando no se mira con pausa, cuando no se escucha a quienes ya han recorrido el camino. Me duele pensar en cuántas Mirellas hay allá afuera. Mujeres mayores a quienes se les habla con tono dulce, pero se las trata como si ya no supieran vivir. Mujeres que se quedan calladas por amor, por miedo, por costumbre. Mujeres que piensan que defenderse sería traicionar a los suyos. Por eso he decidido hablar, no solo en consulta, no solo en mi libreta. Me ofrecí como voluntaria en una organización local que acompaña a adultos mayores en situaciones similares. No es mucho, unas horas a la semana, pero cada conversación que tengo con otra mujer que duda de sí misma, cada historia que escucho donde los hijos deciden sin preguntar, me confirma que esto no me pasó solo a mí. Me pasó con otras. Les cuento mi historia sin adornos. Les digo, sí, me quisieron sacar de mi casa. Sí, me llamaron confundida, exagerada, hasta loca. Y sí, me defendí. Con ayuda, con paciencia, con verdad. Algunas lloran, otras solo asienten, pero todas se enderezan un poco más en su silla. El otro día, una de ellas, doña Amelia, me tomó la mano y dijo: «Usted me recordó que no necesito permiso para seguir siendo yo». Y entonces supe que cada palabra escrita, cada noche de insomnio, cada decisión de no callar, había valido la pena. Mi jardín también ha cambiado. Planté romero, lavanda y un pequeño naranjo que Ramiro quería desde hace años.
Me gusta pensar que ese árbol crecerá cuando yo ya no esté, que dará sombra a alguien más, porque todo lo que una sana, todo lo que una se defiende, no queda solo en una, deja raíz. Y si algún día, cuando mis pasos se vuelvan más lentos, alguien intenta hablarme con ese tono que disfraza el control de ternura, sabré reconocerlo, sabré nombrarlo y sabré detenerlo, porque mi vida no se mide por lo que olvidé ni por las veces que tropecé, se mide por las veces que volví a ponerme de pie. Y hoy, más que nunca, estoy de pie.